ocurre el año 1997, en mayo, 16 de mayo, cuando un grupo de jóvenes, la mayoría jóvenes de 12 a 17, nos dirigimos a un lugar llamado el Ejido Guadalajara 2, cerca del poblado del Hongo o Colonia Echeverría, que se conoce a veces en los sí, mapas, pero muy cercano a la Rumorosa. ¿Por qué? Porque todo ese es una área extensa que no es nada más el Ejido. Todo este fenómeno se ha visto desde la Laguna Salada, desde Mexicali, Laguna Salada, Rumorosa, el Ejido Guadalajara, Tecate, y llegando a Tijuana, Playa de Tijuana, Rosarito. O sea, si vemos en un mapa, es toda la Baja California, la parte norte de Baja California, donde constantemente se están viendo estas cosas. Lo que nos tocó ver a nosotros es algo cotidiano en diferentes partes de esa región. Por lo tanto, el lugar, siempre les digo, cerca de la Rumorosa, porque es un lugar que todo el mundo conoce. La mayoría de las personas aquí de México saben dónde se encuentra la Rumorosa, ¿no? Porque han trabajado o pues se han dirigido hacia el norte. ¿Qué sucedió ahí? Fuimos de campamento, fue un tipo retiro, un tipo de, no íbamos a buscar ovnis, no teníamos ni en nuestra mente ni una gota del interés extraterrestre, nada que ver. Íbamos con el propósito de la naturaleza, ver valores, contemplar, aprender hacer las fogatas, el contacto de decir las plantas, la vegetación, la fauna, la flora de ese lugar, aprender un poco más. Yo estuve en los Scouts de México, por lo tanto a mí me invitaron a participar en esta actividad donde yo no iba como líder, simplemente como invitado. Llegamos al rancho el 16, viernes 16 en la noche, nos acomodamos para descansar, cosa que hicimos, yo lo hice muy poco porque los jóvenes son jóvenes y andan jugando, haciendo bromas, pero en la mañana siguiente el plan era hacer una caminata corta. Y digo corta porque pues, me refiero a una hora máximo, estar de regreso para continuar con el programa que iba a hacer, desayunar y luego actividades ahí recreativas dentro del rancho. El rancho está situado junto a un arroyo, entonces la caminata iba a iniciar justo al lado del arroyo. Uno de los jóvenes, que es importante que lo recuerden, se llama Salvador Villanueva, había tenido un accidente en diciembre del año anterior, o sea, del 96. Tuvo una quemadura, entonces él no se sentía capaz de caminar. Por lo tanto, yo dije, sabes que yo me quedo contigo, no hay necesidad de que camines. Pero él dijo, es que yo quiero ir. Le digo, bueno, revísate tus vendas, si puedes hacerlo, vamos. El grupo empezó a caminar y nosotros nos dejaron solos en el rancho. Cuando Salvador revisó sus heridas, supo que estaban bien, se cambió la venda, dijo que no hay problemas y a continuar. Entonces tratamos de alcanzar al grupo. El dueño del rancho nos preguntó que de dónde íbamos a ir, dónde estaban todos los demás. Le dijimos, una caminata que van a hacer. Posiblemente escuché que iban a ir a la cascada. Y me dijo, la cascada está como a 12 horas, de a 6 horas de aquí. O sea, eran las 6 de la mañana. O sea, y sacando cuentas íbamos a llegar a las 12 de mediodía. Entonces dijo, no, le dije, no creo que vayamos hasta allá, nomás es una caminata corta. Pero bueno, recuerden que pues está larga y a menos que se vayan por los cerros, van a llegar en 2 horas aproximadamente. Y yo le negué a creerle, le dije no, porque no va con el programa. Pero de todas maneras, pues gracias, nos despedimos del señor del rancho y caminamos. Alcanzamos el grupo más adelante, cortando camino, como íbamos en grupos, que yo le llamaba tipo tropas, tipo grupos, donde cada tropa o cada grupo lleva un líder, y iban avanzando. Mi grupo iba más atrás, así que tuvimos que esperar para juntarnos con nuestro líder, para seguir en fila india, que íbamos caminando sobre rocas, sobre el arroyo. El lugar es hermoso, o sea, eso no se lo quita, ¿no? Es peligroso, pero muy hermoso. ¿Por qué? Porque hay rocas, árboles encinos grandísimos, el agua corriendo entre las rocas, el ruido que hace, las cascaditas. Y era mucha aventura, porque la roca, está hablando de rocas de 5 o 6 metros de diámetro, de 3, 5 variables. O sea, es como pues lo que se ve en la Rumorosa en la carretera, que son muchas rocas, pues en ese lugar también es muy rocoso, al lado del arroyo. Pero a mí, por otra parte, yo estaba pensando, dije, está muy lejos si vamos a seguir caminando. No sé hasta el grupo que va hasta enfrente va a parar y detenernos y regresar, porque no creo que avancemos a llegar hasta la famosa cascada, donde son pues 6 horas de camino. Avanzamos para no hacerla larga, sí llegamos a la cascada. 6 horas caminando. Los jóvenes no iban muy preparados con la ropa ni con equipo, así que se hizo complicada las resbaladas para poder bajar esas rocas, escalar y sostenerte.
Yo andaba medio molesto, le dije, ¿por qué no nos avisaron? Lo único que yo llevaba era una cantimplora y mi cuchillo. Es todo. Así que se me hizo muy peligroso o muy descuidado esa parte de que no nos habían avisado bien exactamente, o quizás avisaron, pero yo no escuché, que también puede ser otra opción. Claro. Aunque yo estuve preguntando a los dos grupos y la mayoría no sabía cómo iba a estar esto, ¿no? Entonces, llegamos a la cascada, descansamos un rato, muy poco, porque el grupo que había llegado primero, pues ya tenía más tiempo descansando, y los que llegamos al final, pues ya hay que caminar. Y la respuesta del guía fue, pues no se preocupen, vamos a cortar camino, cortando los cerros, y en más o menos en 2 horas vamos a llegar al rancho otra vez. Dije, bueno, eso es lo que nos había dicho el dueño del rancho, que son 2 horas. Dije, pues está correcto el guía también, pues él sabe el camino, pues, ni modo, hay que aguantarnos 2 horas caminar y llegamos al rancho, no hay problema. Vamos a llegar como a las 2, 3 de la tarde. Caminamos. Quiero recordarles que a esa hora estaba la temperatura 40 grados centígrados. Salir de la zona donde están los encinos y el arroyo es desértico. Hay puras rocas, los matorrales son chicos, o sea, quizás de tamaño de 1,5 metros, menos, pero no hay manera de meterse abajo porque está muy voltoso esos arbustos, así que no hay sombra a partir de ese momento. A caminar a las 12 pasaditas, salimos de la cascada, dirigirnos hacia el rancho. Pasa 1 hora, pasa 2 horas, y no avanzamos. Yo no veía el camino, vi al guía que se estaba dirigiendo a otros lugares. A los jóvenes se les empezó a acabar el agua. Mi agua yo la había llenado en el arroyo y ya estaba a la mitad. Y hubo el problema de que, ¿a dónde vamos? Entonces nos guiaron hacia un estanque de agua para que pudieran saciar la sed. Esa agua estaba estancada, no estaba corriendo, por lo tanto se veía verdosa, había insectos y era conveniente. Yo les dije, no tomen de esa agua, hay que calentarla, hervirla, limpiarla, purificarla, hacer algo. Muchos no hicieron caso. Así que bebieron de esa agua. Fue una situación la mía de ¿qué hago con mi agua? ¿Lleno la cantimplora, el contenedor, o me quedo con mi media cantimplora limpia? La decisión quedarme con mi cantimplora limpia, no quise llenarla, contaminarla con esa agua, así que estaba muy limitado de agua. Seguimos caminando otra hora más y hasta que llegamos a un punto donde encontramos 3 encinos. Y debajo de esos encinos había rocas grandes para sentarnos. Y ahí yo llegué totalmente. Llevamos caminando desde las 12 hasta como las 4 de la tarde, que fue donde nos descansamos para ya no poder levantarnos. Los jóvenes siguieron avanzando junto con sus líderes. Hubo jóvenes que se quedaron conmigo, unos 3, 4 que estaban ahí conmigo. Yo empecé a ver el panorama, como para dónde era mejor la opción, porque vi que el guía estaba subiendo un cerro donde dije, pues no hay camino, está abriendo brecha así, o sea, y es muy complicado. ¿Por qué no irnos por el lado donde están los encinos, donde había más probabilidad de encontrar agua y bajo sombra? Caminar bajo la sombra, pues nos iba... Entonces, en ese momento fue una situación de decisión. Yo la veo ya a esta edad, a esta altura, después de 29 años, que fue una manera irresponsable de habernos dejado, porque es peligroso. Quizás yo como guía no hubiera permitido que nadie se quedara, pero por otra parte mi necesidad de estar en contra, de decir está mal, o sea, llevamos horas caminando y no llegamos a ningún lado. Mi mente era, prefiero yo perderme por mis propios medios que alguien más me esté perdiendo. O sea, pase lo que pase, sea mi responsabilidad. Yo iba a ir solo. Los jóvenes querían estar conmigo, los dije, no, sigan hacia el grupo, sigan adelante, ustedes no pueden quedarse conmigo. Solamente 2 jóvenes no obedecieron y que decidieron quedarse conmigo. Okay. La Moni González, de 16 años, y Salvador Villanueva, de 14. Ellos dijeron, no te vamos a dejar solo y nos queremos ir contigo. Primero dije, bueno, eso es un gran apoyo. En segundo dije, pues yo soy el que tengo agua nada más. Dije, muy inteligentes de su parte. ¿Por qué? Porque caminando después me pedían agua. O sea, danos agua. Y sí les daba muy racionándola, muy poco nada más. Y dije, chúpala, manténla en la boca el agua. Dije, no, hasta que encontremos. Caminamos varios minutos, 15, media hora. Decidimos en ese momento cortar camino, ahora sí, subir. Vemos un camino que era más accesible subir, pero serpientes de cascabel nos detuvieron. Dijeron, no, por aquí no pasan.
es una sensación muy temerosa porque tú vas con esa energía, querer caminar, llegar al rancho y empieza el cascabeleo que te hierve, así te pone tu cuerpo, claro. Te cambia los colores y sientes, ¿por qué? Porque si no hubiera cascabeleado, la puedes pisar y te puedes morder y de ahí no sales. O sea, era las serpientes, eso era muerte segura si nos tocaba. Por lo tanto, ya empezó, mi alerta estaba más alta. Ahora sí, caminar en alerta es cansado porque emocionalmente tus 5 sentidos están activados y no es nada más de caminar y estar viendo el paisaje, no, es caminar, ver dónde pisas y la responsabilidad de tener 2 jóvenes menores que van atrás de ti y te están siguiendo. Bajamos, continuamos por esa misma vereda, por donde estaba el cauce o el cañón donde están los encinos. Avanzamos un poco más, decidimos subir otra vez. Y otra vez la serpiente de cascabel me volvió a salir, volvió a cascabelear, volvieron y nos regresáramos otra vez al arroyo. Dijimos, por aquí no es, vamos a avanzar un poquito más adelante. Más adelante empezamos a subir y sí logramos subir, pasar la primera etapa que nos frenaba las 2 anteriores. Y ya que estábamos más arriba, casi llegando a lo más alto de esa pared de piedras y escarpado y rocoso, yo ayudo a Lamoni a detenerse, a subirse. Y fue cuando él, frente a su cara, encontró la serpiente enrollada, una de cascabel grande, que no cascabeleó. O sea, si hubiera cascabeleado, nos hubiera avisado que estaba ahí, no cascabeleó. Se aventó hacia atrás. Yo estaba atrás de él, lo pude agarrar, sostenerlo, porque me dijo, ahí está una serpiente, pero de una manera asustada, porque claro, pues la vio, dice que ¿dónde está? Dice, arribita, está esa piedra, arribita, de medio metro enrollada. O sea, una serpiente que si hubiera estado en alerta esa serpiente, al hacer el tirar la mordida, le hubiera mordido la cara. Y ahí hubiéramos perdido a Lamoni. A ese momento no es tanto miedo, llegó una desesperación. Llegó, Salvador empezó a decir, pues yo no debería estar aquí, ¿qué estamos haciendo? Casi, ¿por qué venimos? O sea, claro. Sí, analizando, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a tranquilizarnos, analizar, déjame ver. Y la cuestión es estar viendo, quiero que el oyente y el que está observando se imagine cierrar los ojos y que esté en lo más alto, el sol se está metiendo, ya se ve naranjadito, amarillo, anaranjado. Llegas al punto donde estás viendo cerros rocosos y luego atrás de esos cerros rocosos y cerros atrás. Sí. Volteas para atrás y ves lo mismo. Estamos en medio de la nada. Dices, ¿qué hacemos? Y yo sabía que nos quedaba aproximadamente menos de 2 horas de luz. Ya. Si teníamos que hacernos algo rápido porque si no, no íbamos a salir de ese lugar. Entonces, hubo una desesperación. Hubo un momento voy a llamarlo de reacción hasta negativa por lo que los comentarios que estaban haciendo los jóvenes, y fue cuando yo les dije, ¿saben qué? Párense, hemos olvidado algo, déjenme hacer una oración y pedir ayuda a nuestro Creador, a Dios, al Padre, a como llamar, y porque ya es la última esperanza, sabes que puedes morir ahí, que si se te acaba el agua, o te quebras un pie, o te lastimas, o te muerde una serpiente, ahí, ¿y quién ahí te quedaste. Va a llevar? Y si nos perdíamos los 3 o nos pasábamos los 3, ¿quién nos iba a encontrar ahí? Nadie se va a subir el cerro a buscarnos. Quizás iban a buscarnos en la cañada, pero nunca arriba. Entonces hubo un momento de relajación, de paz, de análisis en mi mente, y pude decidir que no debemos seguir avanzando hacia arriba y bajar. Cambió nuestra actitud. Bajamos el cerro con otra perspectiva, otra manera, la bajamos muy fácil, ya nos encontramos cascabeles en el camino, íbamos, la misma gravedad del cuerpo, íbamos brincando entre piedras hasta llegar a la cañada otra vez, hasta donde estaban los encinos. Llegando hasta abajo, caminamos pocos metros y empiezo a escuchar el ruido de agua chocando con las hojas secas. No veíamos el agua, solamente la escuchábamos, así que tuve que decirle a los jóvenes, guarden silencio, porque esto suena como agua. Y empezamos a seguir el sonido hasta encontrar un encino que bajo de las raíces estaba brotando agua. Okay. Fue una salvación. Ya en la categoría yo tenía casi nada.
hicimos un agujero en la tierra para que se llenara bien de agua, porque el agua no era que había mucha agua, se estaba haciendo agua, pero no suficiente, y te dejamos un hoyo en la tierra y empezó a llenarse y empezó a hacer una pequeña lagunita, y ahí empezamos a lavarnos la cara, echarnos aguas en el cabello, llenar la cantimplora, y a pasar un momento de ya más tranquilo, porque ya el agua ya no nos importaba, porque ya estamos tomando agua, que era la deshidratación, el miedo a la deshidratación. Decidimos seguir avanzando por abajo, por el camino que estaba bajo sombra, bajo los árboles, y a ver hasta dónde llegábamos. Avanzamos unos metros, hizo que como unos 100 metros, y nos topamos una pared de piedras, donde nos detuvo, dijeron, como diciendo, aquí no pasa. Hagan lo que quieran, pero no van a pasar. Y no pudimos pasar. Era difícil rodear, difícil escalar y difícil movernos de ese lugar. La respuesta es regresar otra vez. O sea, perdimos tiempo en la guiada, hay que regresar. Regresamos, pasamos otra vez por el ojo de agua, nos volvimos a mojar y volvimos la categoría ya tenía casi llena, pero la volví a rellenar bien por lo que fuera, y avanzamos unos metros más adelante, y ahí el cansancio nos hizo tirarnos en una cama de hojas secas del vecino que estaba, sí, y nos acostamos para ver qué así íbamos a hacer. En ese momento tomamos la decisión de quedarnos ahí. Entonces limpiamos una pequeña área de tierra, pues, toda esa área está llena de hojas secas, así que limpiamos un área para ver la tierra, acomodamos piedras medianas en forma de círculo total para hacer una fogata, y había mucha leña alrededor, así que no fue difícil encontrar varias ramas, leñas, y poner y hacer la piramidita de leña, y dije, aquí vamos a pasar la noche, hay que limpiar todo. Y la situación que llegó con el famoso cuchillo que yo llevaba, para la vieja generación sabe que es un cuchillo tipo Rambo, que es la que tiene brújula y tiene en la parte del mango puedes guardar anzuelos, pues, cerillos o fósforos. Y dije yo, pues ahí siempre hay fósforos, pero esta ocasión había olvidado que la noche anterior los había prestado para que hicieran la fogata y no me lo habían regresado. Así que no había manera de hacer fuego, sí, más que a la antigua, como dirías, a lo primitivo. Las piedras eran granitos, se explotaban, se desbarataban, no había chispa. Por lo tanto, seguimos al siguiente punto, el del palito, frotar. Y estuvimos intentándolo como una hora, tratando de hacer fuego. No pudimos, se ahumó la punta del palito, la madera no dio para más, y pues tristemente nos acostamos otra vez al piso, viendo las estrellas, viendo el cielo. Ya a esa altura eran como las 6, todavía había luz. 5, 6, no, ya eran como las 7, perdón, ya eran las 7. Ya decíamos, ya pronto estaba oscureciendo la parte baja del cañón, había luz en la parte de la mitad para arriba, y pues el cielo que se veía que había luz arriba, pero ya en el cañón estaba oscureciendo. Entonces decíamos, ¿qué hacemos? Entonces la Moni recuerdo que fue la Moni que dijo, oye, ¿y si nos subimos arriba del árbol? Pues dije, pues las serpientes, no está tan loca la idea, así que pues, aunque dije, pues las serpientes suben, las serpientes de cascabel son buenas escaladoras, pero bueno, hay más probabilidad de que no suban en el árbol que abajo, así que decidimos subirnos al árbol. No, pues se permite, vamos llegando a la noche, nos subimos al árbol, acomodé a Salvador, acomodé a la Moni y luego me acomodé yo, en diferentes alturas, diferentes metros. Al Salvador, el más que estaba en la rama más baja, como unas 2,5 metros del suelo. La Moni estaba como a 3 y yo estaba como a 4 metros del suelo, en escalón, cada uno acomodado en diferente dirección. Y ahí subimos y empezamos como a las 15 para las 8 pasadas, ya estamos arriba del árbol. Salvador, la Moni traían un paquito de galletas, que fue el único que dijo, traigo galletitas, pues ahí la repartimos un pedacito de galletas cada uno, por un paquete chiquito de galletas. Es todo. Y el agua, pues teníamos mucha agua. Apenas nos subimos al árbol, subiéndonos al árbol empezamos a platicar de qué íbamos a hacer así el día siguiente, qué iba a pasar. Los jóvenes empezaron a preocuparse por los que el grupo que se había llegado o no había llegado. Le dije, pues ojalá que hayan llegado, que estén perdidos como allá. Pero dije, por lo menos nosotros tenemos agua, ellos no tenían agua ya. Y decidimos que íbamos a regresar al rancho por donde bajamos las 6 horas. Fue un tiempo de discusión, de cómo planear, y hablamos también de temas los quise tranquilizar, hablamos de la naturaleza, hablamos de cosas, hubo oración también otra vez, una oración, un momento espiritual, un momento de paz, para que relajarlos,
y que pudiera estar bien. Salvador lo amarramos de la cintura porque sentía como que se me iba a caer. Y Salvador, con mi cinto yo se lo pasé a la monita, a mí la monita con el mismo cinto de él se hizo uno grande para amarrarlo del brazo hacia una rama. Así que el único que estaba amarrado era Salvador. Yo estaba amarrado, o sea, bien amarrado era Salvador. Yo estaba amarrado con el cinto de la cantimplora a un tronquito, nada más para que por si me movía no me fuera a resbalar. Y el que no estaba amarrado era la Moni, ese que estaba en una horquilla sentado en medio. Empieza, antes como ya estaba entre oscureciendo, se veía la luz ya lo más alto, y yo volteo hacia el horizonte, hacia mi lado izquierdo, a esta dirección no estoy, la cámara está así, a este lado así, y empiezo a ver un objeto plateado que brillaba, reflejaba la luz del sol, un plato invertido, un platillo, que en la parte de arriba tenía como 3 cuadritos, y de esos 3 cuadritos reflejaba luz como si fuera tornasol, como si fuera un semáforo, como si fuera que se prendía y se apagaba y así, así. Entonces, al principio pensé que era un avión, pero un avión dije no. Recuerda que yo estuve en control de tráfico aéreo y dijo, no se mueve de lugar, está en una posición donde no se ve bien que esté ahí, en el sentido como aeronave de aviación. Y el movimiento no era normal, o sea, era un movimiento muy leve hacia los lados. Entonces, como, ¿qué le llaman? Oscilando o algo así, ¿no? Entonces, brillaba, el sol le pegaba la luz y brillaba como plateado, como un reflejo de espejo, hacía flashada la parte de abajo y la parte de arriba de colores. Entonces me quedé observándolo por un momento, tratando de saber qué es lo que estaba viendo. Ese objeto se acerca hacia nosotros, porque ya se le pudo ver más grande el tamaño y más claridad de lo que estaba observando. Fue cuando dije a los jóvenes, ¿saben qué? Hay un objeto volador, un ovni en este lugar. Se desamarraron, se pararon porque tienen donde estaba Salvador es totalmente a la espalda, le estaba dando a ese objeto, o sea, no lo podía ver, tenía que pararse, moverse donde estaba la Moni para poder observar, la Moni pararse, y yo donde estaba, yo lo veía perfectamente. Y sí, ellos bien emocionados, sí, es un ovni, no puede ser, es un ovni, estaban emocionados y nosotros observándolo. Estuvimos quizás 15, 20 minutos observándolo, bajó la luz, ya el sol, se metió completamente el sol y ya no brillaba lo plateado, pero sí brillaba los colores tornasol, la parte de arriba. Pero al pasar los minutos, se fue el sol y las luces de colores continuaban. Se quedaron ahí. O sea, el objeto seguía moviéndose, meciéndose de un lado a otro muy leve y así bajando, subiendo y bajando así este movimiento. Entonces, los jóvenes se cansaron de estar parados y se volvieron a acomodar en su lugar. Entonces, yo en la posición que estaba, lo seguía viendo ahí. Entonces, de vez en cuando seguía observando, lo veía y ahí seguía. Ese no. Y para no hacer tan más larga, ese ovni estuvo desde las 8:30 que lo vimos hasta las 5 de la mañana. Esa era su posición, era un punto marca que ahí estaba. Pero así como de emoción, hay un ovni que mira, en ese momento nunca pensé yo que podía haber un ovni en ese lugar, y nunca pensé que estuviera en la Rumorosa o en el área de que realmente es la Rumorosa. Yo estaba viendo hacia el sur y lo estaba viendo hacia el este. La Rumorosa donde estábamos era totalmente al este, porque el sol se ocultó en la parte de atrás. Yo estaba ubicando los puntos cardinales para saber en qué posición estábamos cada uno. Aquí hay algo inexplicable, porque tampoco me lo explico yo, donde yo observo, me quedo pensando viendo el objeto ese, así como te vas con tu vista, lo observas y estás viéndolo y no pasa nada más que sigue en la misma posición. En eso volteo hacia arriba. O sea, actualmente arriba de mi cabeza y entre los árboles, porque está el árbol, todo, pude alcanzar ver más luces redondas, o sea, circulares, planas, que se veía como plano porque no se le veía forma de como domo, nada. Eran luces planas que no era como reflector, pero eran blancas y alusaban el área, muy, muy tenue, como si fueran lámparas. Entonces, esos luces, había como unos 10, 12 de estas que estaban en una posición, y dije, ¿son estrellas? O sea, mi mente era, estrellas, pues están muy bajos, o sea, es la parte inexplicable que no le puse atención a lo que estaba viendo. ¿Será por el cansancio? ¿Será por lo que estaba pensando? Que es cuando ves las cosas y dices, ok, y sigue, y quedé. La Moni empieza a ver luces en el cerro de enfrente,
Y dice, oye, veo luces enfrente. Le dije, a lo mejor nos están buscando, andan con lámparas de mano. Y empieza a gritar, ¡hey, aquí estamos! ¡Hey, aquí estamos! Y Salvador empieza a gritar también. Yo no quise gritar, no tenía voz. Entonces ellos gritaron. Dije, si son gente, alguien nos va a contestar. ¿Dónde están? ¿O aquí? Pero no contestaron. Entonces me dice, le digo, la Moni, pero ¿cómo que luces? Dice, pero se apagan, dice. Más extraño, dije. Bueno, pues parece que no es nadie, mejor olvídalo. En mi mente pensó que podía haber sido cazadores, pueden ser pues son lugares de tráfico hacia la frontera también. Y dije, a lo mejor son personas no muy buenas, los polleros posiblemente, gente no muy buena, mejor guardar silencio y que no nos vean. Y lo dejé así. Pasan unos 10, 15 minutos, vuelve a decirme la Moni, veo luces otra vez. Dije, ya, déjalo. Pero es que parece, pero desaparecen. Luces se ven y luego es como desaparecen, sí. Se vuelven a prender y desaparecen. Entonces, ya para ese entonces había pasado que a otros 20 minutos Salvador se había dormido. Se quedó dormido. Para la tercera ocasión, ya la Moni me dice con una voz diferente, una voz más inquietante, donde me dice, Fabricio, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Ya para entonces dije yo, ¿qué está pasando? O sea, ya tuve que desabrocharme la cantimplora que estaba agarrada y bajarme a donde estaba él para ver qué es lo que estaba observando, que a mí con la misma rama del árbol me tapaban y yo no alcanzaba a ver. Pues cuando voy bajando, lo que estamos viendo son pequeños seres luminosos moviéndose entre el cerro a unos 50, 60, 70 metros retirados. Se veían pequeñitos, luz con luz, mucha luz que radiaban cada uno. Yo me quedé en shock por unos segundos, o sea, me quedé impactado por unos segundos. Le dije a la Moni, no hables, no hagas ruido, no respires. Así fue como que le dije, ¿pero qué son? ¿Qué es? Cállate. ¿Pero qué es eso? Shh, guarda silencio. Y nos quedamos parados sin movernos por un rato, porque estamos parados en el tronco, o sea, sí. Porque son troncos gruesos, o sea, estamos acomodados y observando qué estaban haciendo. Poco a poco se fueron acercando más hacia el árbol y ya le pude ver forma. Eran pequeños seres, cabeza grande, ojos negros, muy delgados de su cuerpo, pero al mismo luz que radiaban su cuerpo, se podía ver que eran delgados y que al juntarse con otro ser, la luz como que se juntaba con otros seres y se podía ver más luz dentro de ellos. Así que pude entender, fue cuando reaccioné, dije, lo que estaba viendo arriba. Volteé ahora sí entendiendo que lo que había visto, y ya no eran 12, ya eran 15, 16 luces que se estaban ahora sí moviendo en diferentes figuras geométricas, pero siempre predominando un triángulo equilátero en el centro. Observé el primer que habíamos visto, seguía en la misma visión, que en línea coordinaba coincidía con una de las esquinas del triángulo que estaban arriba de nosotros exactamente. Así que volteé hacia otro lugar, empecé a ver más luces, o sea que había más de estas luces alrededor del área. En toda la noche yo conté todas iguales, 25 bastantes luces, okay. Pero fueron gradualmente llegando, o sea, no sabía cuándo llegaban porque no había ruido. De repente yo veía 12 y esperaba unos minutos, me entretenía aquí abajo, volteaba arriba y ya había 15 y empezaba acá, hijo, ¿de dónde llegaron más? Y así empezaron a llegar hasta contar en la madrugada 25. Blanco. Todo, la parte, es que yo veía, podemos llamarlo la panza, sí, la base de abajo, lo que yo veía de ellos. No, okay. No alcanzaba a ver cómo eran la parte de arriba. La altura con que estaban. A las 11 de la noche pasa un avión comercial a la ciudad de Tijuana. Es una ruta de aviones. Y mi reacción fue, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los ovnis? ¿Van a moverse? ¿Qué va a pasar con los seres pequeños que están trabajando aquí? Porque ya para entonces, a las 11 de la noche, esos llegaron a las 9 de la noche. Ya habían pasado pues 2 horas, ya había más seres caminando, estaban más cerca del árbol, en todo alrededor totalmente. Entonces mi reacción fue a ver qué pasaba, ¿no? El avión comercial pasó por arriba de los ovnis. Los ovnis no hicieron ningún movimiento. El avión pasó y se acabó el ruido y los pequeños seres ni siquiera nada, continuaron trabajando normal. Yo veía el avión, veía los seres, veía el avión, veía los seres, a ver qué iba a pasar. No pasó nada. Por esa razón, saco la altura de que esos ovnis estaban a 3,000 pies, aproximadamente 914 metros,
porque el avión comercial en esa área aproximadamente pasan a 8,000 pies de altura. Teniendo ese conocimiento, saco porque no pasó a la mitad. Estás viendo el avión, dices, pues pasó a la mitad de donde está el avión, serían 4,000 pies. No, todavía están más abajo de la mitad de donde venía el avión. Por eso sacó 3,000 pies. Más o menos, total en la madrugada, más de 50. Fue un pequeño ejército chiquito que se movía en coordinación. No había ruido entre ellos, no se comunicaban, no había una voz que se hablaran, pero sí había una comunicación entre ellos, porque se coordinaban muy bien. Se volteaban a ver despacio, uno a otro, volteaban a hacer como confirmando algo, avanzaban, caminaban. Se detenían un rato, se agachaba hacia el suelo, uno de ellos se agachaba, recogía algo, lo observaban los demás, bajaban la vista, la cabeza, volvían a levantarla, volteaban a verse, como confirmando que estaban bien y seguían avanzando. Sus trajes o la ropa que traían, que emitían luz, pues es muy extraño que una piel emita luz, ¿no? Entonces, posiblemente, no podíamos saber si eran trajes o no eran trajes, pero sí podemos saber que al momento que estos seres se acercaban al árbol, cambiaban su forma de ser. Es decir, se hacían transparentes. Entonces, puede ser que haya sido trajes o otro tipo de tecnología que traían ellos sobre ellos. Al momento que caminaban, borroso, pues ves algo que se mueve borroso, pero no lo ves al ser. Entonces ahí lo identificamos donde estaban, pero si no se movían era difícil encontrarlos. Había diferentes sentimientos y a veces emociones. Salvador, recuerda que cuando lo empezamos a ver los extraterrestres estaba dormido. Él empezó a roncar levemente. Entonces a mí me llamó la atención de que estos seres podían escucharlo. Cuando todavía estaban lejos, le dije a la Moni, despierta a Salvador. Iba a despertarlo y dije, mejor no, porque no sabía la reacción que iba a tener. A última hora decidí, ¿sabes qué? Bueno, está haciendo mucho ruido, está llamando mucho la atención. Estaba silencio todo y él escucha la respiración y pequeños de que está dormido. Lo despierta. Salvador, despierta, le dijo la Moni. Y Salvador despierta y dice, ¿qué pasó? Lo primero, pues que abre los ojos, está viendo enfrente de él, en el suelo, seres luminosos, blancos, brillosos, y me dice, ¿qué son esos? ¿Qué son esos? Dije, no, ya cuando vi que la reacción estaba en miedo, le dije, no te preocupes, le dije, son unos amigos. Y todavía me pregunta, ¿qué clase de amigos? Le dije, ¿sabes qué? Mejor vuélvete a dormir. Pero aquí luego como risa, pero en ese momento estaba claro, lo que daba de que mejor duérmete, ¿no? Y él platica después, porque en ese momento no pudimos tener mucha conversación. Sí. Le dije, guarda silencio, cállate, Salvador, cállate. No, pero ¿quieres? Cállate, por favor, cállate. O sea, no guarda silencio. Es que... Y él después me comentó, yo quería salir corriendo, quería bajarme del árbol, yo ya quería morirme, o sea, su terror fue... Y le dijo, bájala. Los tres traíamos estas gorras de béisbol con visera. Bajarse la gorra y no ver. Fue su escudo. Porque dice, no quería ver qué era. Después hubo la curiosidad, obviamente. Ya empezó a ver que no hacían nada, que no se acercaban. Y empezó a observarlos más detalladamente lo que estaban haciendo. Sobre todo él, que estaba más pegado al suelo. Por el momento, todo estaba, como decía, bajo control. Teníamos a los seres lejos, nosotros arriba del árbol, observando por horas que estaba en movimiento. Cuando empezaron, yo creo que eran las 11, 12, más o menos, no recuerdo exactamente la hora, pero sí ya estaba un poquito más tarde y ya había pasado el avión, ya había pasado todo este punto y los seres empezaron a avanzar, es como las 12. Entonces, estos se empiezan a avanzar hacia el árbol. Pero el momento que tú estás viendo que están avanzando, dices, hijo, están caminando hacia el árbol. De repente, como los mencioné, se hacen transparentes. Y ya no los vi, dije, pues ya se fueron. Pero seguía escuchando las pisadas en las hojas secas. Así que no estás viéndolos, pero sabes que están caminando hacia el árbol. Llega el punto en que están al pie del árbol, donde se escucha que están moviendo las hojas, están caminando al pie del árbol. Y luego se quedan callados. Unos minutos. Quizás unos 2, 3 minutos. Dije, bueno, ya no se escucha nada. Pensando. Y en eso empiezan a subirse al árbol. Empiezan a subirse al árbol de una manera muy rápida. Porque ¿cómo nos dimos cuenta que están subiendo al árbol? Porque empiezas a ver cosas borrosas que se están moviendo al lado de ti. No le dimos qué es lo que estaba subiéndose hasta que ya estaban arriba. Sí. Ya le dimos la forma de los pequeños seres que estaban viéndonos, observándonos. Así, muy rápido, como changuitos. Yo les llamo como changuitos. Brazos y piernas. El tronco del árbol empezó a mancharse.
de un blanco fosforescente. Simplemente el tronco se manchó. Y yo nunca vi que ellos mancharan el árbol, pero el árbol cambió se manchó y los seres estaban arriba ya con nosotros. 12. Yo los que contaba eran los que estaban acá y le digo, dice Lamoni, aquí está, tengo aquí a un lado de mí. Ahí está uno. Hubo una parte donde al principio cuando subieron, esa parte que subieron, hubo miedo. Estaba yo enfocado en bajarme la gorra y no hacer nada de movimientos de que hacer esto, mover los brazos, nada de movimiento, es quedarte quieto y se acabó, a ver qué pasa. Pasaron minutos, sentíamos las miradas, yo sentía las miradas. Toda la noche estuvo con una muy buena temperatura, pero no sentía calor de ellos, no, nada, es como si no estuvieran. Pero sí sentía las miradas, pero unas miradas de curiosidad. No eran miradas penetrantes de malicia o de bondad, eran muy curiosos. Quizás por la forma en que movían la cabeza, la forma de la cabeza, que está borroso, y se movía de este lado. Y en ciertas maneras, en ciertos momentos, sí se alcanzaban a ver sus ojos. Almendrados, negros. Un poquito más oscuro esa parte, y luego se hacían transparentes. Al lado, yo estaba recargado, mi pie estaba recargado en una rama que eran de 5 centímetros de diámetro. Un ser se posó en esa rama y nomás la dobló. No se quebró, nomás se bajó como si un ave se hubiera puesto ahí y con el mismo peso la bajó un poquito nada más. En otras palabras, pues no tenían peso o estaban violando la ley de gravedad. No había manera en que no pesaran nada estos pequeños seres. Salvador se bloqueaba dormido, despertaba y se volvía a dormir. Esos seres bajaron del árbol, estuvieron varios minutos, quizás 5, 10 minutos estuvieron más, o sea, fue muy variable. No fueron rápidos, no fue que subieron, estuvieron y ya bajaron. No, sí estuvieron un tiempo ahí, nosotros sin hacer nada. Siempre observando. Y luego empezaron a bajar y se desaparecieron del árbol. El árbol también se empezó a quitar las manchas y se acabó. Ya es como... Eso fue una vez. Es que en toda la madrugada subieron 3 veces. La segunda, volvieron a subir. No sabemos si eran los mismos, pero similares a los primeros. O sea, misma fisionomía, transparentes, chiquitos, podían subir ahí al árbol. Los que eran blancos se hicieron transparentes o eran transparentes que estaban arriba del árbol. Nunca estuvieron blancos arriba del árbol, siempre eran los transparentes. Estuvieron ahí, se subieron, la misma cosa. Estuvieron observándonos, estuvieron viéndonos, variaron entre 12 a 15 seres que estaban ahí con nosotros. Duraron varios minutos también ahí, observándonos. Y igualmente el árbol volvió a mancharse y se manchaba y desaparecía la mancha, aunque los seres seguían todavía ahí. O sea, se manchaba, pero no tenía relación con el tiempo que estaban los seres ahí. El manchado del árbol duraba pocos minutos. Ese sí duraba pocos minutos, posiblemente unos 2 o 3 minutos, pero los seres seguían arriba. Volvieron a bajar. Ya para entonces, en esa segunda, la Moni me comentaba, dice, tenías uno cerquita que te dice, ahí tienes uno cerquita que ha de ser extraterrestre, mujer, dice, porque te estaba mirando. Dice que lo tenía yo aquí. Yo tenía la Moni aquí abajo y él podía voltear a verme qué es lo que tenía atrás de mi espalda. De que había un ser que estaba muy constante, muy insistente insistente en estar viéndome acá atrás. O sea que a menos de 1 metro yo tenía el ser aquí que estaba así como observándome y no se movía del lugar. Dice la Moni, tú tenías uno muy cerquita al lado. Le digo, no, deja, ya sé. Yo estaba conectado con el que tenía aquí al lado, el que estaba arriba, el que tenía enfrente, el que estaba aquí, o sea, los que yo... Estamos rodeados arriba del árbol, estaban con nosotros. Te digo que estamos hablando de 12, 15 seres pequeños, otros más abajo, otros arriba. La tercera vez vuelve a aparecer, la misma, se mancha otra vez el tronco, los troncos, varios, no todos los troncos, el tronco principal y algunos troncos pequeños del árbol. O sea que no era todo el árbol en sí. Y en esa vez fue cuando a Salvador Villanueva, el menor, lo tocan del pecho y lo sacude o lo mueve, porque él dice que él sintió que lo tocaron. Él estaba dormido, despertó por la movida. Estaba dormido con la gorra hacia abajo. Dice que sintió que lo movieron, despertó y al ver hacia enfrente vio el ser aquí, se lo vi cerquitas, pero obviamente borroso, pero le vio la forma de ser, que lo que hizo fue pegarse hacia lo más que podía el tronco, así como... Y el ser lo que hizo también se retrocedió y bajó de la rama donde estaba Salvador. Pero empezó a mancharse
la sudadera color blanca, irregular, una mancha irregular. Entonces se manchó así, una mancha, aquí sobre todo en el pecho. Y cuando vi dije yo, ya tocaron a Salvador. Fue mi reacción, ya tocaron a Salvador. Entonces volteé con la Moni y le dije, la Moni, tocaron a Salvador. Y dice, sí, ya lo vi. O sea, me estaba comentando, porque yo tenía a Salvador aquí abajo, podía comunicar más rápido con la Moni porque estaba más cerca. Y le pregunté, yo también estoy manchado, o sea, tengo mancha, o sea, porque yo no podía verme la espalda. Entonces me le hice así para separarme. Me dijo, no, tú no tienes nada, ni yo me revisé y no estaba manchado, ni él tampoco. O sea, no fue el único que fue tocado. En ese momento fue manchado y luego tocado, o sea, de que sintió él que lo había movido. Entonces, él se retiró, los demás seres se quedaron ahí en el árbol. Ya para entonces, ya la Moni, ya empezamos a hablar a una voz normal, porque antes hablábamos cuidado, bajita la voz, como en secreto, que no escuche. Ya a esa altura ya empezamos a hablar. ¿Y por qué están aquí? ¿Por qué no nos dejan dormir? O sea, la Moni empezó sus diálogos en ese momento de desesperación, que estaba cansado, pues no podía descansar porque subían y bajaban del árbol. Entonces muchos se van a preguntar, oye, estaban ahí los terrestres, tú durmiéndose. Hay que recordar que el cansancio de todo el día, el choque emocional, es el miedo. En Salvador yo lo entiendo claramente de por qué se durmió, porque fue un bloqueo de miedo. O sea, cuando un niño tiene miedo y se tapa con una cobija para que cree que la cobija no ya es la protección y que no va a pasar nada fuera de su cama, ¿no? Cuando duerme un niño. Pues es lo mismo, es cuando una persona dice, mejor me duermo y si cierro los ojos, no va a pasarme nada. Con la Moni pues estaba cansado, yo quería descansar y le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, no pasa nada. Y fue cuando le dije, si ellos tienen algo que decir, nos lo van a decir ellos a nosotros. ¿Por qué? Porque no quería abrir una comisión, yo preguntarles directamente, porque yo sentía en ese momento que no debía de preguntar. Y ya después, si quieres platicar por qué fue ese sentimiento, que después pasaron los años y supe por qué razón no debía de preguntar. Pero sí fue el sentimiento que no debía preguntar yo, y que si ellos tenían que comunicarnos algo, nos lo iban a decir. Yo nunca los conté uno por uno, porque yo saqué la cuenta por grupo, porque conté más de 15, 18 grupos que estaban ahí. Cada grupo tenía 3 o 4, la mayoría tenía 4. Porque no estaban nunca me tocó ver a un ser solito allá caminando. No, y eran en grupos, como equipos. La mayoría eran de 4, pero sí había de 3 también. Veías a los seres que estaban haciendo lo mismo, agacharse, buscaban, se veían y caminaban. O caminaban despacito en toda esa área. ¿Te acuerdas que comenté que cuando la Moni los veía, que dice que se prendían las luces y se apagaban? Pude entender que lo que no es de que se prendían las luces y se apagaban. Los seres estaban atrás de rocas en el cerro de enfrente, que cuando pasaban por atrás de las rocas, pues ya no se veían. Salían de las rocas y se veían las luces, pasaban a través de las rocas y se apagaban. Esas eran las luces que veía Salvador. Digo, la Moni y Salvador, obviamente los dos los tocó ver ahí esas luces. Esos eran los seres que iban bajando del cerro, pero entre las rocas se apagaban o se escondían o se hacían transparentes y ya no se veían. No se alcanzaba a ver qué es lo que agarraban. Por la misma luz que emitían, se ocultaba lo que eran. Pero en ese lugar nada más hay piedras. Hay plantitas y piedras. No hay más. Hubo un grupo le llamo el grupo de la cajita, que es el único grupo que tenía una pequeña cajita que emitía un sonido zumbido y prendía un foquito rojo. Es el único que traía una cajita. Caminaba ese grupo, agachaban, sonaba el muy agudo, no molestaba el oído, porque a mí no me molestaba, o sea, no era tan agudo para molestar, pero sí para identificarlo, y fuerte para escucharlo, de que ellos estaban a 30 metros y se podía escuchar el ruido que estaban haciendo, y luego se apagaba el foquito y ya no se acababa el ruido. Seguían avanzando y a los 10 minutos otra vez, y luego se apagaba. Luego no había coordinación en tiempo, a los 5 minutos volvía a prender otra vez un ratito y lo apagaba, y así yo coordiné ese grupo porque se movió. Yo lo empecé el grupo a verlo desde enfrente, de más o menos a mi frente donde yo estaba, y avanzó toda la noche avanzó hasta más o menos 45 grados, o sea, terminó por acá atrás de mí. Hubo ovnis diferentes, los que estaban a lo alto, que sí, yo le calculo el diámetro a unos 30 metros de diámetro, a los que estaban arriba, a una altura de 3,000 pies,
porque por el mismo avión que pasó, más o menos calculé, dije, lo que era de grandes, y hubo otros tipos de naves más pequeñas, como de 5 metros de diámetro. Esos tenían la cúpula más ancha, esa sí podemos ver la parte de arriba, y esos sí tenían luces alrededor de todo ese objeto, esa nave o su ovni, y esos sí estaban más como reflectores, pero no tan fuertes como un reflector, pero sí eran más luz, no tan blanca, era más luz un poquito amarillenta. Y esos voló uno de ellos a la copa del árbol, y en toda esa área estuvo, tampoco hizo ruido. Descubrimos por qué, porque pues estaban a la copa del árbol, vimos ese objeto, y de ese objeto se abrió una puerta por la parte de abajo y salió una esfera color naranja, yo le llamo colorada, o sea, entre rojo y naranja, del tamaño de una pelota de básquetbol. Bajó así como rápidamente a nuestra altura, giró por todo donde estaba el árbol y se puso atrás de mí por unos minutos. Estuvo esa esfera, yo no quise voltear a ver esa esfera, que le dije, uno después dice, es que estás viendo el momento que baja y pasa y das la vuelta y dices, no. Entonces me dice la Moni, me apuntaba y dice, atrás de tu cabeza. Pero yo en ese momento pensé que estaba hablando de un ser extraterrestre que se tenía atrás de mí, o el famoso ser que estaba hablando, porque ese fue después. Al principio, antes de que la primera vez que subieron, entre la primera y la segunda vez fue cuando pasó la esfera. Entonces dije, hay de haber un ser atrás de mí que me está diciendo. Y yo le decía, me decía él así. Dije, le bajaba la que no apuntara. Dije, no apuntes, baja la mano, deja así. Ya después me dijo, es que la esfera no se fue, porque yo pensé que había dado vuelta y se había ido. Dice, se quedó atrás de tu cabeza, dice, a una altura, no muy cerca de tu cabeza, pero a una altura y exactamente atrás de ti, dice. Estaba la esfera y estuvo ahí pues moviéndose. No se le veía nada adentro, era solamente color naranja, tipo fuego, tipo amarillo, naranja. Okay. Pero no tanto como que se viera así esplandeciente, sino la misma, se le veía el círculo de la esfera totalmente. Era más una luz. Sí emitía un poquito, pero no para que al usar, si pasaba por los árboles, no lo usaba alrededor. O sea, pero sí, no lo usaba tanto, pero sí poquito, o sea, para como lo que poco de la esfera salía poca luz de él. O sea, del diámetro de la esfera o la circunferencia, era muy poco lo que salía. No era mucho. Y así como estuvo, desapareció y se fue. Yo no supe cuándo se fue el ovni de arriba de nosotros, porque no hacían ruido, pero hay algo curioso. La puerta con la que se abrió en la parte de abajo yo lo escribo como la mitad de un cítrico. Es cuando partes una naranja o un limón, estás viendo los triángulos. Así se veía la puerta donde se abrió este objeto. Y ese objeto, al momento que se abrió, pude observar que dentro de esa luz, porque al momento que se abre, puede ver el interior, y eran varios colores, predominando el color morado. Algunos de los pequeños seres que estaban en el árbol usaron el árbol de escalera y subieron al ovni. Estaba la nave, luego bajaron, subieron y alcanzamos a ver que seres subían, no todos, algunos subieron por el árbol, escalaron y se perdieron entre las ramas. Suponemos que subieron al ovni, no sabe, porque al momento que estás viendo la nave, estás viendo estos pequeños seres que están subiéndose y desaparecen, pues dijimos, se subieron a la nave. Había otra manera que desaparecían estos seres. El mismo ovni aventaba flashes. Cada vez que había un flash, desaparecía un ser luminoso abajo. De repente estás viendo, yo ya no estoy viendo el ovni, estoy viendo hacia abajo, no un flash fuerte, es un flash, no es flash como que candila. Bueno, le preguntaríamos a Salvador, que él sí volteó a ver el platillo. Yo le dije, yo no quiero voltear a ver el flash, pero el Salvador sí lo volteó y dice que sí lo encandiló. Dice que él vio el flash y quiso saber de dónde venía el flash y sí levantó la cabeza y ver de dónde venía el flash y sí lo encandiló. Yo me acuerdo que sí lo encandiló a él. Yo no volteé a verlo, pero yo veía, por ejemplo, un ser blanco, había flash y ya no lo veía el ser blanco abajo. Al flash lo hacía inversible o se lo llevaban. O sea, no podemos asegurar que se lo llevaban, simplemente desaparecía. Ahí está la opinión personal de cualquier investigador, y decir, bueno, es que sí se lo llevaban, porque está comprobado que después de flash se lo llevaban, pero ahora estos, al momento que había flash, decían, ¡tum!, se asustaban y se hacían transparentes, y yo no los veía.
Ya estamos hablando de la madrugada. Específicamente, ahorita recordar exactamente horas y tiempos, pues es relativo porque pasaron tantas cosas en la noche. Más adelante me tocó ver otra esfera que tiraba, era oscura, tiraba un gas tornasol. Es decir, como de colores, como si estuviera fumigando. Pero se veía como un cometa, una cola de como gas blanco y fumigaba o rociaba donde estaban los seres trabajando. En aquel momento no sabía qué era, pero estoy seguro ahora, por todo lo que ya analizando, viendo, sí era un tipo de protección para ellos. Igual que lo que manchaban de blanco, para mí ya ahora pienso que sí era protección. Era una manera de primeramente identificar el árbol y proteger de que ellos no se contaminaran con algo que hubiera ahí. Es mi opinión, pero pues, estoy más que casi convencido que eso era. Por ejemplo, otra cosa que sucedió fue de que el suelo está oscuro, los seres están trabajando, se están moviendo de lugar y empieza a cambiar el suelo como si hubieran regados diamantes de colores. Aquí hay algo muy que he estado repitiendo como tipo tornasol o como si fueran los colores del arco iris, porque es predominado, como que esos colores se reflejaban en el suelo. Es cuando avientas diamantes y le metes una luz y que refleja los colores que son como los colores del arco iris. Pues así se empezó a ver el suelo, como si hubieran regados diamantes en varios sectores. No nada más un pedacito, o sea, y no tiene formas irregulares, como si hubieran aventado aquí, luego se veía allá un poquito y luego allá otro poquito así. Y luego duraba unos minutos y luego se desvanecía y desaparecía. Y luego el tiempo volvía a aparecer otra vez. En otras áreas diferentes también. Estaban trabajando cerca de ellos también. No exactamente donde abajo de ellos, pero cerca de ellos estaban trabajando. Ahora fíjate que después yo analizando como si fuera una escena de crimen. Cuando uno entra a haber cometido hay un asesinato, por ejemplo, y llega la policía y pues no se ve nada, pero empiezan a rociar líquido, apagan las luces, meten luz negra y se ven manchones de todo lo que es biodegradable, o piel o carne o sangre. Entonces, posiblemente ellos estaban buscando algo que no estaba en la superficie, sino que estaba abajo de la tierra. Sí, yo lo veo ya analizando lo que me tocó vivir, lo que vi, porque qué casualidad que pasaba posiblemente bajo la esfera, lo que tiró de ese tipo de gas para activar, y con el ovni arriba tirando una luz especial podía reflejarse dónde estaban las áreas que estaban buscando. En medio, antes como eso fue como a las 11 de la noche todavía, o sea, fue temprano, de un ser como un ser humano, es decir, que si no irradiaba luz, pasaba como un ser humano cualquiera aquí en la calle. Pero ese ser irradiaba luz en todo su cuerpo, en su vestidura, en su cara, todo, en su pelo, se veía blanco, pero no tan blanco como los pequeños seres. Era un blanco más tenue, un blanco más leche, un poquito no tan fuerte. Pero sí, lo curioso de este ser es de que estaba flotando, porque no tocaba el suelo, de una manera horizontal, o sea, acostado, a unos 10 metros de nosotros, o 10 a 12 metros de distancia del árbol, a una altura a la altura de la Moni, como 3 metros del suelo. Él estaba ahí flotando. De repente apareció, nos estamos viendo acá, de repente vimos algo ahí, nos quedamos observando, nos observó él a nosotros también. Una mirada no enemiga, pero tampoco amigable, o sea, una mirada neutral. Nos observó, como una mirada así como, ¿y ustedes qué hacen ahí más o menos? Observó un tiempo y en una de esas desapareció, sin hacer ruido. Pero unos 10 minutos posiblemente nada más ahí. Traía ropas, lo que sí sé que sus ropas no colgaban con la gravedad, sino se mantenían dentro de su estado acostado, horizontal. Como si estuviera acostado sobre una tabla donde no cae sus ropas, pero en la tabla no la veíamos. O sea, en ese momento estás viendo y es tanta información, tantas cosas que te está tomando tiempo procesarlo. Claro. Estás viendo y dices, ¿nos está viendo? Al principio sentí, dije, ¿qué va a pasar? O sea, este ser no se ve amigable, pero tampoco se ve
Buena onda. Pero si no se ve amigable, mejor mantente en tu lugar. O sea, porque si nos hubiera hecho esto, ya quizás hubiera cortado y hubiera yo le hubiera hecho lo mismo. Yo le hubiera contestado. Estaba las ramas del árbol también me tapaban un poco la visión. Okay. O sea, yo le alcanzaba a ver al ser entre las ramas que se movía y pues el árbol se movía, él se movía un poco y se podía ver cómo estaba. Pero no, muchos detalles los perdí por la distancia y por la luminosidad que estaba irradiando con esas características. Esos no cambiaron toda la noche. Desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, ellos moviéndose en ese lugar. Ese fue uno. Otro, un ser oscuro. Forma humana, pero negro. Pero no negro de piel, no, sino oscuro, como una sombra negra, que sus ojos le brillaban amarillos. Ojos como humanos, pero amarillos. Se veían físicos. Ese estuvo muy poco tiempo, muy cerca del árbol y desapareció. Hubo otro que vestía un casco en forma de cono o bala, que también fue a hacer presencia y a observarnos que estamos ahí. Los jóvenes, ellos lo vieron de frente directamente. Yo no alcancé a verlo de frente, este ser. Yo lo vi de espalda, lado, pero ellos lo describen que traía bigote. En su cara traía bigote. Así como lo platicaron, yo lo documenté, toda esa información. Te digo que hubo ya investigadores que leyeron el libro y me dijeron que no eran bigotes, que lo que traía estos seres eran dispositivos para poder respirar. Desconozco si realmente es real esta información. Ya les tocará a los investigadores o buscar un caso similar, porque él me habló de un caso similar en Rusia, de aquel lado, donde seres que usaban este tipo de casco usaban respiraderos bajo la nariz para poder ayudarse a respirar. Entonces, desconozco ese caso de Rusia de los 70s, que no sé de quién por allá está documentado, que si coincide con esta información. Pero se me hizo extraño pues que los jóvenes dijeron, es que veían algo oscuro bajo su nariz, dijeron traía bigotes. Ese también fue neutral, no hizo nada, ellos no brillaban blanco. Digo, ese ser fue muy rápido, yo no alcancé a ver parte de la vestidura porque entraban, son segundos, mientras yo estaba viendo acá, los jóvenes me estaban viendo acá y el ser se regresó, me tocó verlo en la parte de espaldas y un poco de la cabeza a este lado, que a mí se me hizo algo extraño, pero no le puse mucha atención por estar viendo a los otros que estaban pasando otras cosas acá. Entonces hay que recordar que cuando pasó esto nos juntamos un día después y hablamos todo lo que cada uno empezó a ver. Es que yo vi a este y este, y dice, yo también lo vi, pero yo lo vi así, ¿no? Yo lo vi acá. Y entonces yo digo, y empezamos, por eso saco esa información de estos jóvenes, porque me complementó el testimonio de ellos. No que lo recordemos en persona, pero en una regresión aparecer en 2 más. Nosotros regresamos con el equipo de investigación en octubre del 99. Esto sucedió en mayo del 97. Después de varias investigación, regresamos en el 99 2 ocasiones. En mayo con el investigador el licenciado Jaime Maussan, con Carlos Clemente, con los otros 3. Y nos tocó ver, otra parte donde tocó repetir y ver seres extraterrestres de luz. En octubre volvimos a ir y ya fue el equipo de reporteros de Canal 12 Televisa Tijuana, canal de Univisión Los Ángeles y otros investigadores y mucha gente, los vigilantes del cielo que estaban también, y fue un doctor que es el que que hizo una hipnosis ahí al pie del árbol, hizo la hipnosis a Salvador Villanueva. Lo acomodó de una manera, puso una lona azul, se acostó, hizo una regresión. Decidimos que fue él porque nos hizo una prueba primero el doctor, dijo, él es el que está más rápido a que pueda hacer esta regresión, ¿no? Entonces se acostó sin pensarlo, nosotros nos acomodamos, yo me acomodé a un lado de Salvador, pues estaba Salvador acostado, casi yo estaba al lado izquierdo, la mujer dice frente de mí, lado derecho, lado izquierdo de Salvador, lado izquierdo ya estaba yo, o sea que estamos acostados Salvador, él estaba... la mujer estaba aquí, yo estaba acá y Salvador estaba así con la cabeza por acá. Bueno, ¿por qué importa esta situación? Porque por lo adelante. Entonces empieza el doctor y se vas a contar, te vas a 5, 4, lo que es una hipnosis, ¿no? Y en paz. Y empieza él a platicar.
¿Qué sucedió? No, pues que veníamos caminando, nos separamos del grupo y empieza a narrar lo que yo recuerdo, o sea, estoy recordando, reviviendo lo que él está contando, sin totalmente como es. Llegamos al árbol, nos salió un cascabel, tuve miedo, quiero salir corriendo, que aquí, que allá y todo. Vamos al punto donde él empieza a ver los pequeños seres. Yo tengo miedo, quiero salir corriendo. Y lo calma, el que estaba entrevistando lo calma, dice, ¿sabes qué? Yo, ¿qué? ¿Estás bien? ¿Estás seguro? ¿Qué más pasó? No, pues que estábamos aquí. Y él, es ahí donde yo ya no recuerdo, y él continúa hablando, dice, hay 6 seres, como los pequeños, pero altos, como de 1.80, que mantienen su distancia al árbol. Entonces cuando yo escuché eso, dije, ¿cuándo? A mí nunca me tocó ver seres altos como los pequeños, pero altos. Entonces, pero él estaba platicando. En eso, ¿sí? Hay 3 seres de túnicas blancas que protegen el árbol. Cuando dijo eso yo me quedé, 3 seres que protegieron el árbol, o que están protegiendo el árbol. El guía, el doctor, los periodistas, todos, así como, ¿y qué pasó? Y le preguntaron, ¿qué les dijeron? Salvador dejó de hablar. A ver, vamos a regresarnos un poquito, dice el doctor, vamos a regresarnos. Vas caminando, y sí, y vuelve otra vez, sí, vamos caminando, nos subimos al árbol, empezamos a ver seres, ¿y qué pasó? No, y repito otra vez lo mismo. 6 seres de túnicas blancas, 6 seres túnicos como los pequeños, se acercaron, y 3 seres de túnicas blancas protegieron el árbol. Y se volvió a callar. En ese momento, yo, sin razón alguna, empiezo a soltar lágrimas. Salvador empieza a llorar también. Y la Moni empieza a llorar también. Sin razón. O sea, yo en ese momento supe que lo que estaba diciendo Salvador en su hipnosis era cierto, había pasado, pero no lo recordaba, pero lo sentía. Entonces ahí vino la respuesta a lo que andaban buscando los reporteros, que no lo dijo en voz, pero como si a mí me lo hubieran confirmado con sentimiento de lo que pasó ese momento. Y sí nos dijeron algo, estos seres. Yo le puse palabras al sentimiento y a la emoción que en ese momento estaba percibiendo, como si quizás me estuvieran dictando o recordando, o mi inconsciente recordando qué es lo que estaba pasando. Y en palabras menos, palabras más, esto es lo que dijeron. Sean testigos de lo que está pasando aquí alrededor. Tienen la libertad de querer comunicarse con ellos. O libre albedrío, creo que usaron la palabra. Libre albedrío de poder hablar con ellos. Pero el momento que ustedes lo hagan, la protección se va a terminar. Eso es lo increíble. 3 seres. ¿Quiénes eran? Yo no creo que era de los pequeños. Tengo esa sensación que no eran los pequeños. Yo pienso que había seres que no se presentaron visiblemente, que podían habernos dañado. Lo describió como seres humanos, como nosotros, y que traían túnicas blancas. Porque sí le dijo, sí, porque sí hubo esa descripción, sí le preguntaron, ¿cómo eran? Son como nosotros, como un ser humanos. ¿Qué pienso yo ahora a estas alturas? Que hice lo correcto de no hablar con nadie. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho caso, o me hubiera dicho, no, sí quiero hablar con ellos? Olvídense de su protección. Quizás no estuviera aquí. Quizás nos hubieran llevado. Quizás nos hubieran hecho daño. ¿Y qué pienso? De que era importante que viviéramos eso, porque era parte del mensaje. Sean testigos de lo que está pasando. No sé por qué. Quizás el propósito de yo de dar testimonio ahorita es parte del mensaje que me dieron ellos, que iba a llegar el tiempo que yo tenía que testificar que existían estos seres y que están trabajando aquí en la tierra. Así lo puedo interpretar. Por eso pasaron muchos años donde yo no hablé nada más de este caso. Desde el 2004, 2005 ya no se volvió a hablar de esto hasta el 2014. Casi 10 años que no se hablaba. Por comisión, no tenía miedo de hablar. Al principio sí, cuando regresamos en el 97, las burlas, las críticas, el que nos tomaran como locos,
drogadictos que estamos viendo visiones, fantasías. Sí, fue difícil, y más para el joven el Salvador, que fue el que recibió más el bullying, en este caso pues de la carrilla de que había visto seres. Entonces él ya no quería hablar, pero fue en el 98 con el licenciado Jaime Maussan que lo tuve que convencer y decir, necesitamos hablar para que ya se acaben las burlas, y es algo que la gente debe saber. Y fue que gracias a la televisión en aquel tiempo que se dio a conocer, donde en un noticiero a la hora más importante del noticiero, 10 de la noche en Tijuana, 3 jóvenes tijuanenses tuvieron contacto con seres extraterrestres. Así aventó la piedra el que estaba presentando, que es Del Monte, Fernando Del Monte en Tijuana, que es un reportero muy importante. Y en ese tiempo pues la gente dijo, ¿cómo? Entonces empezó la investigación. La gente empezó a interesarse más. A las 4 de la mañana empiezan a retirarse poco a poco. Los ovnis que estaban arriba se hicieron menos, ya no eran 20 y 25, ya eran 12 otra vez, 8. Miraba el cielo de vez en cuando y ya eran menos. Los seres ya estaban alejando del área hacia el lado del oeste, caminando, y se iban perdiendo. Ya los de acá ya no estaban. El último que vi fue a mi lado derecho, hacia el fondo, donde cuando el ser pequeño, la lucecita del pequeño, yo lo veía así chiquito allá, se apagó. Y eran las 5 de la mañana. Duraba 1 hora más, salía el sol. Como 45, 50 minutos salía el sol. Así que a las 6 de la mañana, de 5 a 6, es cuando pudimos descansar. Algo curioso. Antes de que llegaran los seres, el ruido normal de la naturaleza. Al lado de mí pasaba una hilera de hormigas, de esas grandotas, estas de las rojas. Son rojas oscuras, son como entre violetas. Esas hormiguitas que sí son grandecitas. Yo estaba sentado y dije, mientras yo no las moleste, no había pasado. Y no había pasado por ningún problema. Yo no ahí seguía la línea de hormigas. Se escuchaba uno que otro grillo por allá. Los pájaros, las aves nocturnas, pues se escuchaban también. Pero empezaron a llegar estos seres, silencio total. Cuando se fueron, empieza otra vez el ruido de la naturaleza. Se empieza a escuchar los pajaritos, se empieza a escuchar algunos toques de grillo. Las hormigas, toda la noche desaparecieron las hormigas. O sea que cuando llegaron esos seres, se fueron las hormigas. Ya no tenía hormigas al lado de mí. Todo cambió ahí en ese lugar. Sí se sentía una energía, quizás posiblemente yo lo asumía por los ovnis que tenemos arriba. Sí. Pues está moviéndose, están moviendo el aire. Al momento que una nave, aunque esté a 3,000 pies, está moviendo, al muévese, pues hay movimiento. Y sí, yo sentí que sí el campo se sentía diferente, no sentía normal, como un campo normal de naturaleza. O cuando llegamos a subirnos al árbol temprano, no sentía igual. Frío no hubo frío. Frío sí hubo a las 5:30, cuando se fueron. A las 5:15 aproximadamente yo tuve frío. Traíamos chamarritas, Salvador tenía la sudadera. La Moni traía una sudadera que hacía mucho ruido y se movía como tipo rompeviento. A él lo tenía más que no se moviera para que no hiciera ruido cuando estaban los seres, pero ya cuando sabían, pues ya se acomodó. Hubo una parte, pues tuvo que la Moni, que no lo hemos platicado, pero pues cae al suelo, y cuando se quedó a las 5 tuve que agarrarlo porque estaba quedando muy dormido, y yo lo sujeté más o menos los 45 minutos antes de que amaneciera para que pudiera descansar. Ahí tenía 28 años. Tenía que velar por ellos. Al principio, serpientes, que les pasó un accidente de quebrarse algo por resbalarse. Y luego el miedo continuó cuando nos presentaron estos seres, que de repente Salvador se desamarrara y se bajara corriendo. ¿Qué iba a hacer? ¿Lo iba a perseguir, correr, o lo iba a dejar? ¿O iba a dejar a la solo? ¿O qué íbamos a hacer los tres? O sea, ¿qué hubiera pasado? Porque Salvador él me contó después que él sí se iba a querer desamarrar. Él sí quería salir corriendo del área. Le dije, ¿y a dónde ibas a correr? No sé, me decía. Pero se llegó un momento en que se sintió acorralado, frustrado, que en una ocasión me pidió él que pudiera moverlo del lugar donde él estaba, lo tenía. Me decía, Fabricio, quiero estar contigo, quiero moverme del lugar, muéveme del lugar. Le digo, es que no, ¿dónde? No tenemos otro tronco para acomodarlo. Le decía, no, quédate ahí, no pasa nada, duérmete, para que ya no estuviera viendo a los seres.
Pero sí, él sí tenía mucho miedo. Entonces, esa pregunta sí pasó en mi mente de perder a uno de ellos. Cuando yo estaba llega el punto que te quedas así como, yo con las rodillas me ponía en posición y yo escuchaba, veía los seres y luego veía el reloj y decía, son las 11:25. Y en eso se me empieza a cerrar los ojos y así como cabeceando y los abría y digo, ¿qué pasó? Volteo, 11:28. O sea, 3 minutos, es rápido. No era tanto que avanzaba el tiempo. O sea, era así que dije, no, pues no me dormí nada. O sea, no estaba cabeceando nada más, pero estoy viendo a los seres que siguen moviéndose, haciendo su labor todavía. No había algo diferente. Primeramente, pues yo fui el primero que desperté. O sea, bueno, ¿qué es lo que pude dormir, ¿no? O sea, realmente no dormí cerré los ojos nada más para descansar los ojos, pero estaba al pendiente porque yo tenía sujeto a la moneda estaba en mi cabeza recargado hacia mi brazo, porque lo tenía sujeto del brazo, aquí lo tenía para que no se moviera. Sí. Y él sí se durmió porque escuché que estaba casi roncando todo. Y El Salvador pues estaba totalmente dormido. Ya cuando vi el reloj que eran las 6 de la mañana dije ya, porque el sol ya empezó a subir y empezó el calor, dije, y vámonos, dije. Entonces despierto a la Moni despierta, ¿cómo que despierta? Y hasta que no despertó bien lo solté, porque no quería que se volviera a caer. Salvador también lo despertamos, ya despertó, le dije, Salvador, ya, tenemos que bajar, hay que bajar. Y le dije, bajen con cuidado, no se vayan a tropezar, no tengan cuidado con lo que pisen, porque yo me levanté con esa de que quiero ver qué es lo que hay en el suelo, qué es lo que brillaba los diamantes o qué era. Entonces, primero se baja la Moni, ayudo con el cinto, desamarré de la cintura a Salvador, le pedí el cinto y bajé hasta a la Moni. Le dije, ten cuidado con lo que pisas. Entonces le dije a Salvador, no te bajes todavía, espérame que yo me baje para ayudar. Pues no me hizo caso, se resbaló, se cayó y se quedó colgado del brazo. O sea, okay. no pensó que se había desabrochado, pero no, se quedó colgado y el brazo, el cinto estaba apretándole la mano, cortando la circulación y los pies quedaron colgados en el aire, así que estaba así colgado totalmente. La Moni empezó a levantarlo de los pies para que aflojara el cinto para poder quitárselo. Las piernas se le doblaban, entonces tuve que bajarme yo por otro lado para no estorbar donde estaba la Moni Salvador. Ya que nos bajamos, pues le ayudé a levantarlo, se desabrochó y pudo caer los tres. Estamos ya los tres en el suelo, pegados al árbol, al pie del árbol. Entonces le dije, vamos a ver qué pasó anoche aquí. Volteando hacia el lado izquierdo, teniendo el árbol a la espalda, hacia el lado izquierdo, o viendo de frente al árbol, al lado derecho, encontramos flores blancas. Cuando yo veo flores blancas, volteo con la Moni y le digo, Moni, ¿eso no estaba ayer? Le dije, anoche no había flores aquí cuando subimos al árbol, porque si no los hubiera pisado. Y me dice la Moni, no había flores porque yo pasé por aquí y cuando estábamos subiéndote, me apoyé por estas piedras, o sea, si no había flores. Y era como fuera un ramo, o sea, varias flores así, no tan grandes, enterradas en la tierra, que habían brotado del suelo y estaban esas flores ahí. Observé bien las flores, pude identificar después en un calendario de paisajes, pude identificar las flores. Lirios blancos, pero no, es un tipo de lirios que lo busqué y quise saber dónde se daban ese tipo de flores y se dan en lugares boscosos, húmedos. Y en Estados Unidos no son de California, son flores del lado del este, donde está Tennessee, Kentucky, todos esos lugares de bosque, donde hay mucha humedad, mucho río, llueve mucho, son de ese tipo de bosque. Eran varias, más de 10, 12 flores. Las vimos, no las tocamos, no arrancamos ninguna, que después pensé, dije, nos hubiéramos traído una de puro, ¿no? Pero algo que no piensa en el momento, o sea, no es... Yo estaba conectado en el tronco, tocando el tronco a ver si encontraba grasa, mancha o algo. Igual. Donde brillaban o sea, totalmente un paisaje diferente se veía en la noche. Si ponía una foto nocturna, se veía espacioso este campo, árboles aquí, flores acá, o sea, arbustos, y donde estaban las flores estaban de este lado, pero cuando fue de día era totalmente otro paisaje. O sea, ya nos identificaba, dije, pues por aquí es lo que brillaba, parte del arroyo, había piedras y había plantas y rocas.
Y agarré la tierra, la toqué, normal. No había algo que me dijera diferente. Regresamos al área donde estaba la fogata, donde habíamos puesto la fogata. Las piedras que habíamos tenido que de círculo nos las movieron, dejándonos 3 piedras en forma de triángulo equilátero. Y junto a ese, una huella de 19 centímetros con 3 dedos. 3 dedos en forma de pico. Como si fueran, se veían como triangulitos de pico. Así como terminaban como en triángulo, como en pico. Pues. Y saco la distancia, la medida, porque usé mi cuchillo de regla. Yo le dije a los jóvenes, miren, observen esta huella. No tenemos cómo dibujarla, porque no tenemos nada, cómo dibujarla o sacarla. Observe bien la huella, la estuvimos observando como 1 minuto, o sea, detalladamente, miren cómo está. Puse mi cuchillo a un lado, marqué con una piedra el cuchillo para la distancia que estaba lo largo, lo ancho también, lo angosto en la parte, porque tenían forma de angosto en la parte, como el puente, podría decir, se veía un poquito más angosto. Tomé la medida, la marca. Ya después, cuando nos reunimos, con una hoja de papel, le dije, acuérdate de la huella, sí, dibújamela. Le dije a Salvador, otra hoja a la Moni, dibuja la huella, y yo voy a dejar la huella. Y empezamos a dibujar la huella, obviamente sin la medida de 19 centímetros, simplemente como te acordabas. Los 3 la dibujamos, nada más fallaba lo largo. Entonces ya con el cuchillo, ya le di la longitud. La pregunta, ¿de quién es esa huella? Si eran de los pequeños, de los 6 que estuvieron, de los 6 que estaban iguales que los pequeños pero más altos, o hubo otro ser que pasó por ahí que no lo vimos. Ya no sabemos de quién era esa huella, pero era una huella diferente a lo que habíamos visto. No. Cuando fuimos con el 19 de octubre, cuando se hizo la hipnosis, 2 años después, estuvieron investigando todo el área. O sea, ya como llegaron los vigilantes del cielo, pues hubo más equipo, más gente, entonces se repartieron el área. ¿Sabes qué? Tú vete para allá y vamos a ver. O sea, ellos buscaron todo el área y uno de ellos encontró esa piedra que le llamó la atención. Entonces, al momento que se la llevó con el licenciado Jaime Maussan, la iban a llevar a analizar, pero por el momento se veía que era un corte reciente. No tiene mucho tiempo de haber ser cortada esta piedra. Es lo que sacaron conclusión la gente que sabe de piedras, y por el color que tiene rojizo alrededor, y se fue cortada por láser. Es la conclusión que me comentó el señor Jaime Maussan después del análisis que hicieron con esa. La parte del cuerpo. Físicamente, cuando regresamos, vamos primero por partes. Sí. Cuando regresamos con Jaime Maussan el mayo del 99, cuando fuimos los que vimos en esa ocasión, íbamos en camino hacia el rancho. Yo no recordaba bien, pues habían pasado 2 años en los carros, íbamos en los automóviles, yo iba enfrente y Jaime y Carlos Clemente iba atrás. Antes de llegar al rancho, un ovni enfrente de nosotros. Clarísimo, cerquitas, bajito, como si fuera una señal, o si como vieras una foto, un video claro del objeto. Estás hablando de que está muy bajo. Era un objeto plateado, donde yo voy manejando, alzo mi mirada, veo algo plateado, que en mi mente dije, puede ser un avión, porque yo estoy concentrado en el camino manejando, y la Moni es cuando iba al lado de mí y dice, mira. Digo, ¿qué? Porque yo pensando que podía atropellar un animal, que cruzan ahí un coyote, un conejo, arriba. Veo volteo, veo el platillo, pongo el freno a todo lo que da, o sea, freno de frenar, volteo, abro la puerta y le digo a Jaime, y Jaime también estaba observándolo. Corren, no traían la cámara en la mano, corren a la cajuela para sacar el equipo de grabación. Estuvo todavía unos instantes ahí, antes de que sacara la cámara, desapareció del cielo. Ahí es cuando me dijo Jaime, saben que veníamos, tú traes un chip. Ahí empieza lo que dices en el cuerpo. Y estoy seguro que dice que los 3 traen un chip. Y yo estoy seguro que se los puedo encontrar, y si quieres, se los puedo sacar. Le dije, no, déjalo ahí. ¿Por qué? Porque después hubo un mes después, ahora me regreso al 97. Sí. En el 97, un mes después,
fueron a mi casa. Unos seres, alguien, en junio del 17 o 18 de junio, más bien del 17 al 18 de julio, exactamente, Sí. volvieron a estar ahí. Yo no los vi, pero sí estuvieron en la casa. Mi hermano, nosotros vivíamos pues en la casa donde están mis padres, mis hermanas, y separado de la casa teníamos nuestro cuarto y aparte, pues vivíamos aparte nosotros, pero dentro del mismo terreno. Mi hermano me dijo, oye, ¿tú tuviste estabas aquí con un aparato electrónico? Dije, no, voy llegando. Eran como las 11 de la noche. No, apenas voy llegando. No, tú estabas antes. Y supe que sabía que eras tú que estabas afuera de la puerta porque escuché que estabas ahí y traías un aparato electrónico. Hablando del 97, no es celular, nada de ese rollo. O sea, que hacía ruido electrónico. Dije, no, qué extraño. Dice, porque sentí como que estabas ahí. En aquel tiempo, yo estaba visitando a mi novia y también fueron a la casa de mi novia. Estaban detrás de mí. Allí en la casa de mi novia después de que yo me fui, hubo un flash que pensaron que se había quemado el foco de la luz de la calle. En aquel tiempo se usaban los beepers o localizadores. Pues dice que escucharon en la madrugada, como a las 11, después que me fui, dice que se acostaron a dormir y mi novia dormía con el cuarto con su hermana y que escuchó como un beeper estaba suene y suene o algo electrónico que ella pensó en su mente y dijo, es el beeper de mi papá, es el beeper de mi papá. Y que algo estuvo dentro del cuarto, dice que sintió algo extraño, que no quiso decir nada para no asustar a su hermana menor y que el flash que vio en la ventana. En la mañana temprano le pregunta a su hermana que si había visto algo, escuchado en la noche. Sí, dice, escuché que el beeper de mi papá estaba suene y suene. Y sí, también yo estaba dormido, también la luz, como que se apagaba la luz de la calle, dijo. Y también sí sentí algo raro, dice, pero yo me quedé dormida. Entonces ella dijo, es que sí hubo algo raro. El beeper de su papá estaba descompuesto como 2 o 3 días que no funcionaba. Cuando vieron la ventana, habían dejado marcas en las cortinas. Aparecieron marcas en la cortina. Eran unas marcas como si la estela, como si hubieran agarrado algo caliente, una plancha, y le hubieran hecho así a la cortina, dejando los dobleces, formando tipo pirámide, un triángulo, 2 triángulos invertidos así. Todas esas cosas que sí me dio a entender que sí me estaban rastreando. O sea, porque de otra manera, si estaba ya primero y luego llegué a mi casa, y posiblemente a lo mejor llegaron a mi casa cuando me dormí, pero no me acordé, no hubo algo que me recordara. Y a partir de ese momento fue constante empezar a observar cosas extrañas. Ya veía el cielo y ya veía luces. Eran las 11, 12, 1 de la mañana, o cuando de repente volteaba el cielo y veía una luz que se movía y decía, ¿qué dijo? Ya están acá. Para mí empezó a ser muy normal estar viendo cosas en el cielo. Ya quizás por la experiencia que he vivido, ya se me hizo más fácil identificar que era un satélite y que era algo extraño, ¿no? Y llegó un punto en que yo tenía un calendario y empezaba a marcar todo lo que pasaba. Cada día que pasaba algo extraño, lo marcaba en el calendario. Y pues si había una semana que no pasaba nada, pues una semana que sí, o una semana que había 2 veces, y así cada mes empecé a marcar cosas. Que después ya dejé de marcar porque pues era muy común que sucedieran esas cosas. Fíjate, fue algo curioso después de estos años. Las enfermedades comunes que antes tenía, como resfriados, tos, pues dejaron de pasarme. Pasaba años y cero enfermedades, nada. No me enfermaba de nada. Salían los análisis bien, y hasta después pasaron algunos años donde sí hubo infecciones de ojo, pero de las enfermedades cotidianas de inviernos, nada de eso. O sea, tenía buen sistema inmunológico, yo creo, que no me enfermaba, y hasta el día de hoy. He ido por problemas por el dermatólogo, ¿sí? Pero no hay explicación. El doctor
él fue el que me hacían los análisis. Algo curioso que una vez me hizo análisis por general. Yo le digo, dázmelo general, o sea, para saber. Y siempre yo salgo bajo en glóbulos blancos, que son los que es las plaquetas, son los que hacen que no te vayas a enfermar. Entonces a él se le hizo muy extraño que yo estuviera en el límite normal bajo. Siempre salía normal bajo. Entonces que tienes que comer más espinacas, que frijoles, y que para que suba tu sistema inmunológico sea más alto y bla bla. Pero en un estudio salió más abajo de lo normal. O sea, estaba en los límites bajos, pero más bajos. Que no me quiso asustar. Pensó que el estudio se había equivocado, que había ido en un error. Porque él estudiaba, cuando salen bajo de glóbulos blancos, hay otros indicadores dentro del estudio donde dices, pues salió blanco, entonces está bajo de aquí, o está en alto acá, o tiene otras cosas aquí. O sea, se complementa la información, y ahí no se complementaba. Todo lo demás estaba bien y ese estaba abajo. O sea, decía, no es coherente, no es estudio. Entonces no me quiso asustar, pero después me comentó, dice, tú tienes glóbulos blancos como si estuvieras a punto de morirte de un virus del VHS o esa lectura se ve en esos tipos de enfermos que están en el hospital, que están a punto ya de... ¿Te enfermas de esto? Me empezó a preguntar el doctor, ¿te enfermas? No, pues no, ¿cuándo? No, cero. Vamos a hacer otros análisis. ¿Sabes qué? Te recuerdo que vayas a otro laboratorio. Ok, está bien, le dije, quitarnos los dos. Pero ahí no me había dicho el doctor eso, de lo que comunicaba. Él me dijo, vamos a hacer otros estudios, ve a otro laboratorio, yo creo que hubo un error. Cuando fue al otro laboratorio, me hicieron los estudios y salieron parecidos, más alto. O sea, salió porque me dijo, come, aliméntate, espinacas, come esto y lo otro. Y yo lo hice, le hice caso. Voy a comer espinacas, ensaladas y todo lo verde, y lentejas y todo. Y sí salí un poquito más alto pero sigue siendo bajo, normal bajo. Me dijo, no, pues sí está, dice, tu sistema. Yo tengo todos los estudios que me han hecho de laboratorio estamos hablando de 2014, 15, son papelitos y los guardé, y entonces agarro todos los papeles y se los llevo al doctor. Ahí están todos todos los años, y empieza a revisar y dice, sí, aquí estaba más o menos bajo, y se da cuenta que siempre, y que no me enfermaba, y que era algo, dice, es algo extraño. Tu cuerpo ya lo maneja así. Y fue cuando me comentó, cuando ya llevé el segundo resultado de otro laboratorio, me dijo, lo que acabo de decir, que estabas a un nivel de enfermo, de hospital, dice, hasta por eso me asombró que no te enfermaras, por eso supuse que hubo un error en el laboratorio, pero no hubo error, así estaba bien. Los glóbulos blancos muy bajos, a niveles bajos de cualquier enfermedad viral me podía tumbar. Cualquier virus me podía tumbar. Pues por eso iba al dermatólogo. Era porque había unas partes donde se me estaba cayendo el cabello. Ok, entonces, que si tenía estrés, que si había lo otro. Entonces me hicieron una revisión y no es físico, no hay explicación. Ahora yo lo saco a conclusión. O sea, ¿por qué fue? Porque dan los patrones, es como la respuesta médica es, podemos llamarlo que es la única respuesta médica que encontraron, que es tipo lupus, es el tipo de lupus, pero es solamente del cabello, y caso rarísimo. Creo que nada más había como unos 2, 3 casos en México, según el dermatólogo. Mi caso lo llevó a congresos para investigación y no había explicación. Yo pienso que sí, puede ser que desde el encuentro, me había tocado, antes del encuentro sí, me tocó ver algunas manchitas negras, pero desaparecían, pero sin que se cayera el cabello, antes del encuentro. Okay. Hasta, por ejemplo, aquí en el que está el cabello más corto, podía ver que había como un tipo lunar negro, chiquito. Decía, ¿qué es eso? Pero de repente ya desaparecía. Unos años antes del encuentro. Cuando pasó el encuentro, pues no pasó nada. O sea, ya no me pareció nada. Hasta después empezó a surgir. Lo que me pasó esto fue en el 2007. Y eso de los casos increíbles del doctor, porque me dijo, ¿desde cuándo te notaste? Le digo, como desde 2007. Y yo fui a verlo al 2014.
Dice, o sea que tienes 7 años y es lo único que te ha pasado. Sí, era un pequeño pedacito aquí que se me había caído y quería saber por qué y que ya no volvía a crecer. Entonces dijo, no, es que es muy raro, dice. A ver, y empezó estudios y empezó y me hizo ese que quitan la, ¿cómo le llaman? La biopsia, ¿no? Quitan piel y se la mandó y el laboratorio resultó que es tipo lupus de cabello, nada más. Porque me hicieron análisis del cuerpo completo y no tengo nada de eso. Después, no sé cómo estuvo la información, no sé cómo la recibí, creo que fue en un sueño, no recuerdo bien, donde me dijeron, no es nada de eso, no es físico, todo esto puede ser por consecuencia de nuestras visitas. ¿Les platico otra? Porque me acabo de acordar, es que se me voy acordando porque es cuerpo físico. Una ocasión, ¿qué año fue? A ver, lo tengo apuntado el año, pero haber sido en el 2011, donde yo me levanto una mañana muy tranquilo. Ya me había pasado antes, como 2 días antes, que empiezo a escuchar ¿cómo le llaman? Como si hubiera corto electrónico en mi oído. Es como si estuvieras haciendo chispas, algo, un cable, estuviera así, y que está como rozando y ya seco. Yo lo escuchaba, dije, la primera vez que lo escuché, pensé que dije, hay corto en un lugar, y empecé a buscar, pero ya me di cuenta que era mi oído. Y dije, qué raro, y después ya no lo escuchaba, dije, ¿tendré agua? O sea, buscando, dije, a lo mejor no sé qué bien, el agua está. Al día siguiente lo vuelvo a escuchar. Por minutos. Y ya empecé a preocuparme. Dije, no, eso ya es que algo está pasando. Me voy con el doctor. Y tiene un equipo pesadito, pues de cámaras, mete el lente y le digo, búsqueme si no qué tengo en mi oído, porque escucho que hay como tipo corto. Entonces, empieza a revisarme, me chequé la presión, me chequé el azúcar, o sea, todos los estudios que se puede hacer y no había respuesta. Lo único que me dijo, me recetó unas cosas que pues no sabía ni para qué eran. Saliendo del doctor dije, no, ¿qué me está recetando? Y entonces le hablo a mi hermana que es médico y ya le había hablado del caso. Le digo, no sé qué me recetó. Dice, te recetó como uno como para alergias, otro que para no sé qué, otro. Dice, ¿sabes qué? Nada que ver. Dice, no te tomes nada de eso. Yendo de camino, manejando, saliendo del doctor, vuelvo a escucharlo. Empieza otra vez. Y digo, esto no es normal. Digo, ¿por qué estoy escuchándolo? Y como hubo algo, sentí algo como que yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy escuchando esto? Y de repente, ¿por qué estoy escuchando esto? Se apaga. Como si yo estuviera reclamando. ¿Por qué estoy escuchando esto? Y ¡pum! Se apaga. Nunca más volví a escucharlo. En mi opinión, traigo un chip ahí que le estaba haciendo corto. Ya no. Al principio, lo más seguro es que está aquí. El chip sí lo traigo en esta área de la cabeza, me imagino. ¿Ya has hecho radiografías? Sí, no, pero no va a aparecer. Porque ya seguramente usan equipo. He pasado, no me he hecho una radiografía, pero estoy seguro que no va a aparecer porque ya no usan el tipo de famosos. Ahora usan un tipo de que no son detectables. ¿Cómo se me lo hubieran dicho? Vienen información que va a decir, bueno, yo no me considero contactado, pero a veces cuando tengo una duda, la pienso en mi cabeza, me duermo y en las mañanas a veces aparece la información. Así aparece. Que hay cosas que suceden que no encuentro explicación, cosas que tomo, o sea, o que digo, o que me preguntan, oye, ¿tú qué piensas de esto? Y empiezo a decir, en el caso del tema extraterrestre, y se quedan y dicen, ¿sabes qué? Yo había escuchado que una contactada o un contactado dijo algo parecido. Le digo, es que yo nunca he escuchado a ninguno contactado. O sea, yo no me pongo a leer y a buscar o estar viendo otros contactados. De cierta manera, para no contaminar mi experiencia. Entonces, eso me da a entender de que hay algo cierto en lo que me llega la información o lo que me llega como un pensamiento que está pasando. El dermatólogo ya no tuvo explicación. Tanto, él no sabía del caso. Pero
le tocó ver, creo que fue Contacto Extraterrestre, un programa donde dice, oye, te vi en un programa donde dice que tuviste una experiencia y sí, pues le reí así rápidamente. Así no me dijo, ahora entiendo. Lo que tú traes, no, quizás no es nada aquí de aquí, dice. Así me dijo el doctor. Porque dijo, y estamos hablando de un doctor que no, es un doctor donde se juntan todos los dermatólogos de México y hay congresos y cada quien expone temas, situaciones difíciles que está viendo. Y le dije, me trató de decir como que iba a llevar mi caso. Le dije, sí, le doy permiso, llévelo. O sea, lleva mi caso en el sentido, ¿qué creen que lo que yo tengo? Y saca las medicinas que me ha puesto, cómo lo ha tratado, qué ha pasado y los resultados que ha tenido. A ver qué pasa. Y dice que este caso les da, creo que, no sé, a las mujeres es más común el lupus en la mujer del cuerpo. De la cabeza es una entre 100,000 y del hombre es una en 1,000,000. O sea que estoy me tocó así como si me hubiera tocado. Según los dictámenes médicos físicos del estudio que ellos hicieron. Pero yo me considero que nada que tiene que ver con eso. Porque es lo más parecido que pueden identificar a lo que vieron. A Salvador le pregunté, oye Salvador, ¿tú cómo andas de salud? ¿Te enfermo has ido? No, me dice. No, oye, pues sí es cierto, hace rato que no me enfermo. Pero no indiqué más, a ver, cuánto tiempo, cuántos años, en dónde. Pero así fue una pregunta en general, ¿cómo te sientes enfermado últimamente? No. Fui en el 99, 2000, 2001 con la investigación. Todo. Sí. Dejé de ir. La última vez fue cuando hubo el programa de los expedientes secretos. Fuimos al rancho, al ejido Guadalajara, y la gente sigue contando. Que se ven las luces en el cielo, cometas volando muy bajo que dan vueltas en toda esa área. Le llaman cometas. Es que son cometas que bajan y se dan la vuelta. ¿Por qué? Porque ven que trae como una cola. Okay. Por eso dicen cometas. Entonces, son cometas que dan la vuelta y que caen. Recuerdan la experiencia que dice, no, nosotros lo recordamos de ustedes, porque empezamos a platicar de que lo que íbamos a ir a grabar, a recrear. Entonces ellos recuerdan el caso y dicen, no, aquí se sigue platicando, es el caso de los 3 arriba del árbol. Y siguen contando y ellos aumentan más lo que han visto. Eso es lo normal. Y cuando nosotros nos perdimos en el 97 y regresamos al rancho, temerosos de contarle a la gente lo que habíamos visto porque nos iban a juzgar o criticar, más que todo fue un apoyo por parte de los mismos del rancho, cuando dijimos, es que vimos seres extraterrestres. Y las señoras del rancho dijeron, sí, dice, aquí es muy común, dice, aquí se ven muy seguido, dice. Y luego concluyó, dice, sus hijos ya estaban grandes, sí, pero mis hijos cuando estaban pequeños los veían a lo lejos y corrían a buscarlos, a alcanzarlos, dice, pero ya que llegaban donde estaban, ya no los encontraban o desaparecían. Dice. Cuando escuchamos esa plática en el 99, el día 18 de mayo del 97, con los del rancho, nosotros fue como, ok, hay más personas aquí que han visto lo que vimos nosotros. Regreso a la pregunta inicial. ¿Qué hay? Hay mucho cuarzo. Cuarzo parece que es lo que buscan por el cuarzo. Moscovita es un material de como tipo laminita que se utiliza hoy en Japón, la utilizan mucho para la tecnología y es cara, de cierta manera, porque la utilizan para todos los celulares han de traer este tipo de material. Y el área de la Rumorosa, como han dicho, pues hay portales, hay algo extraño y algo increíble, mágico podemos llamarlo, del lugar por la misma naturaleza. Y los mismos pobladores los Kumeyaay que estuvieron en los principios de los indígenas nativos de Baja California, que se llama el grupo Kumeyaay, pues ellos los describen también a los pequeños seres luminosos que cuidaban la naturaleza. Así es. La pregunta sería, ¿fue coincidencia que estuviéramos ahí o ya estábamos destinados a estar ahí, ¿no? Entonces muchas personas dicen, no, es que ustedes debían de haber estado ahí. Posiblemente se juntan las dos. Fue una oportunidad, la aprovechamos estar ahí, los seres la aprovecharon también de que fuéramos testigos, entonces todo se hizo de una manera en conjunto. Por esa razón hubo seres de diferentes, no puedo decir razas porque luego muchos se molestan porque razas no, pero sí entidades o seres no humanos que estaban ahí. Mira, después de la experiencia ha habido muchos investigadores y muchos
periodistas, reporteros que sacan sus propias conclusiones, ¿no? De que teóricamente, por ejemplo, dicen que posiblemente nosotros no estábamos en ese lugar, simplemente toda esa área estamos en otra línea de tiempo o que estamos en otra dimensión cuando estábamos ahí en el árbol. Y si me quedo pensando, dije, ¿porque cambió el ambiente? Posiblemente sí, como si estuviéramos en una burbuja en otro momento. Mencionan de los 3 tipos, los 3 seres de túnicas, que quiénes eran. Muchos mencionan que eran guardianes del bosque, otros pueden decir que éramos nosotros 3 en el futuro. O sea, esta historia, esta experiencia tiene para investigar y para sacar de ahí muchas hipótesis, muchas ocurrencias, como pueden llamarlo, pero pues ahí está. Sí ha de haber otro mensaje. Fueron otros 10 minutos que en ese momento no lo recuerdo, pero que sí va a salir. Hubo 10 minutos. Yo siento que fueron 10 minutos y me lo hicieron saber cuando mi reloj que traía se desfasó 10 minutos. Cuando la manecilla del reloj, mi reloj funcionaba correctamente cuando marcaba las 12 en punto, la manecilla chiquita estaba sobre el 12 y exactamente la manecilla mayor estaba sobre el 12. Después de esta experiencia, la manecilla chiquita o la grande ya no coinciden con la... Ahora están 10 minutos desfasados. Para mí fue como cuando yo traía ese reloj y si yo tenía una duda como diciendo, ¿realmente perdimos noción del tiempo o no perdimos? Como que me hicieron saber por ese detallito de cuando yo vi el reloj y traté de poner la hora y ver el reloj, dije, es una señal que me están dando que sí hubo un tiempo perdido. Por eso son 10 minutos de tiempo perdido. Detalles posibles sí han salido. Por ejemplo, como los seres están aquí, que están... información que ha pasado, que se ha descubierto por otros contactados que lo han dicho. Por ejemplo, como en el caso de que le comenté como estaba el señor Maussan, que me decía, le digo, es que Jaime, es que va a pasar esto y esto y esto. ¿Cómo sabes? Me dice, no sé, le digo, lo siento. Y al año pasaba. Una de las cosas que fue, por ejemplo, que recuerdo fue el caso de la Iglesia Católica que aceptó el fenómeno OVNI. Yo se lo he dicho a Jaime antes, le había dicho, ¿sabes qué? Pronto no te preocupes, posiblemente pronto la Iglesia Católica va a aceptar el fenómeno OVNI. Y aparece la entrevista con el que encargado, después de que empieza a hablar, que están aceptando la Iglesia Católica el fenómeno extraterrestre. O sea, yo cómo lo saqué, cómo no lo inventé, no, simplemente se me salió así decirle a Jaime, así va a ser, Jaime. ¿Cómo sé? No lo sé. Entonces, creo que hay cosas que se han hablado o que yo recibí información en ese lugar o después he estado recibiendo esa información donde se me bloquea para cuando el momento sea indicado pueda estar hablándolo. Entonces, dice, como le dijeron a Salvador, una palabra, cuando estuvo la hipnosis, le dijeron, esto va a recordarlo con una frase o una palabra, va a empezar a recordar. Así fue el doctor que dijo cuando hizo la hipnosis. Entonces, aquí es lo mismo que está pasando a mí. Me está pasando a mí, es una palabra que me digas tú, oye, ¿por tú qué crees de esto y esto? Y tú, pum, se activa y empiezo a responderte sin yo pensarlo ni haberlo leído en ningún lugar. Porque no soy fan de estar leyendo el tema extraterrestre. Sino leo otras cosas, pero porque siento que ya el tema extraterrestre poco a poco se va a estar dando. Hubo información. Sé que mucha de esa información va a ser porque hubo otra persona que de esas personas que son muy inteligentes, que a veces que yo digo son personas que y esa persona ya falleció, una persona de edad mayor, que me reservo el nombre, pero muy inteligente y muy estudiado. Sé que él era ingeniero nuclear, él ayudó a la construcción de los submarinos nucleares, o sea que tenía mucha información física y él creía totalmente los extraterrestres, daba fe, certeza de todo eso. Y entonces yo hice una pregunta a él, le dije, oye, una pregunta de lo que yo viví, de lo que no recuerdo o lo que pasó, ¿para qué fue? Y él me contestó, lo vas a ocupar en un futuro no muy lejano, manténlo, tú vas a saber cuándo. Eso es lo que me dijo. Este hombre sabía muchas cosas más. Trabajó para el gobierno en los 60s, en los 40s, 50s, 60s. Entonces sabía muchas cosas más, pero sí me dijo, en el futuro lo vas a ver. Y fue una de las palabras que dijo el que hizo la hipnosis a Salvador. En el futuro, o sea, las mismas palabras, en el futuro una palabra, una clave, va a salir a la luz. Y este señor lo mismo me dijo.
lo vas a ocupar en el futuro. Por eso yo no me considero contratado a dar mensajes. Posiblemente los mensajes que me están dando es para ayudar a mi gente alrededor.